Bueno, el panorama actual entre la guerra entre Irán e Israel. Ahorita se encuentran en el tratado o en el acuerdo que se está realizando por el control socioeconómico y político de Irán, entre Irán y Estados Unidos, por la reapertura del estrecho de Hormuz. La reapertura del estrecho de Hormuz, como todo el comienzo de este podcast, hablamos de la actualización de las noticias. Y en el capítulo pasado habíamos hablado sobre lo que Irán quería y lo que Estados Unidos quería. Y si no, pues igual les aclaro. Básicamente lo que Irán quiere es desarrollar su carrera armamentista nuclear, ya que tienen una de las reservas más grandes de uranio en el Medio Oriente. Y esto les permitiría pues establecerse como una potencia armamentista en ese punto. También hay unas diferencias culturales con el aliado de Estados Unidos, que es Israel, y adicionalmente el control sobre el estrecho de Hormuz, que permite pues todo el control sobre el paso de hidrocarburos, porque el estrecho de Hormuz es uno de los puntos más claves en el mundo, donde la mayoría de las rutas de petróleo y de exportación de petróleo pasan por ahí, ¿sí? Adicionalmente, pues de que Irán tiene un total gigantesco de reservas de petróleo. Entonces, lo que Estados Unidos quiere es frenar esa, esa carrera armamentista de Irán, tomar el control tanto económico como de las reservas y tomar adicionalmente el paso del estrecho de Hormuz y así limitar estratégicamente tanto no solo a Irán sino a básicamente a China y a Rusia, porque es un punto estratégico globalmente. Entonces, bueno, ahorita se encuentran lo que es el presidente Donald Trump reunido los últimos días con Irán para establecer el tratado y el acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. No se ha publicado el manuscrito y eso es lo que pues parece raro, porque habíamos hablado que Irán le había pedido a Estados Unidos que tuvieran mucha prudencia con las negociaciones, pero pues el mismo Donald Trump ha estado publicando, ha sido como una especie de presión social todo el tiempo, ¿sí? Entre Irán y Estados Unidos es un juego geopolítico y así funciona para tomar el control. El tema es que Estados Unidos siempre ha utilizado una estrategia aislacionista en todas las guerras, eso no es de ahorita, donde básicamente cuando se involucra en un conflicto de un país externo, él aísla eh, económicamente y comercialmente a ese país, y eso hace que se dificulte que los procesos de guerra se alarguen, porque el país se queda sin recursos económicos, se queda adicionalmente sin recursos en temas de comida, y pues a la larga el país ya no puede seguir sosteniendo su población a largo plazo, adicionalmente de todos los ataques y bombardeos que tiene una guerra. Entonces, en este tratado, pero ya el vicepresidente J.D. Vance ha hablado al respecto sobre los términos a los que han llegado, y han hablado sobre el descongelamiento de los activos que Estados Unidos le había propuesto, sobre 24 mil millones de dólares que tiene Irán congelados por parte de Estados Unidos, y cómo ellos básicamente descongelarían estos activos, se los devolverían para que ellos puedan hacer uso y recurso internacionalmente, además internamente en el país,
pero pues adicionalmente de congelar esa carrera armamentista de forma definitiva, ni siquiera ralentizarla, porque en el capítulo anterior habíamos hablado de cómo Irán había hablado que por 5 o 10 años ellos iban a ralentizar el desarrollo armamentista, y después de esos 10 años ya iban a entrar a un desarrollo normal, ¿sí? A un ritmo acelerado normal. Pero Estados Unidos realmente lo que quiere es que no toquen esos recursos, que no toquen esas reservas de, de esos minerales, y pues obviamente ellos hacer control de las reservas de hidrocarburos, de esos minerales, y además eso beneficiaría a Estados Unidos porque son una de las reservas más grandes en el mundo, en las que están en Irán, y esto les permitiría a Estados Unidos posicionarse como una de las potencias armamentistas más grandes, incluso por encima de China y de Rusia. O esto es lo que parece. Al final esta es la estrategia de Donald Trump, y pues todos los medios están diciendo que Donald Trump no logró sus objetivos, pero al final sus objetivos sí se están logrando. Lo que pasa es que Israel pues no está tan contento, digamos, con estos acuerdos. Ellos esperan más transparencia y que pues Donald Trump no hable por ellos. Y aunque habían hablado de un cese al fuego, pues esto pasa todo el tiempo. Aunque habían hablado de un cese al fuego, igual sucedió que, este domingo se realizaron unos ataques donde murieron 13 personas y 7, perdón, 3 personas y 7 personas terminaron heridas. Entonces pues están diciendo, por el lado de Irán están diciendo, realmente Donald Trump tiene el control para negociar. No lo sabemos. Eso es lo que está pasando ahora. Pues ya hay un manuscrito, ya hay un documento que se está desarrollando y que se va a firmar entre ambas partes. Y que pues esto o sea, esto realmente afecta globalmente todos los conflictos que están pasando en el mundo, incluido el de Ucrania y Rusia, porque pues oficialmente la guerra de Ucrania y Rusia ya superó el tiempo de lo que duró el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Claramente la escala no es igual, pero pues igual que dure una guerra tanto, pues deja mucho que decir, sobre todo en la actualidad. Eh, bueno, hubo una reunión básicamente entre 7 de las grandes potencias mundiales económicas, ¿no?, en el mundo, para dialogar sobre el proceso de la guerra en Ucrania y Rusia. Últimamente, desde el último que había pasado con Vladimir Zelensky y Donald Trump, es que habían resultado malas negociaciones, sobre todo por, digamos, el estado en que BlackRock, esto lo voy a hablar en otro capítulo, no me voy a adelantar, pero BlackRock, que es uno de los fondos de inversores más grandes en el mundo, estaba haciendo control sobre, digamos, los recursos, los futuros recursos y contratos de reconstrucción en Ucrania y todo lo que ofrece Zelensky. Básicamente Zelensky está vendiendo su país al mayor postor y poder así tomar control sobre la guerra y terminar de forma independiente en el territorio ruso, contra la guerra entre Rusia. Lo que pasa es que, pues digamos que esto está muy relacionado con lo que viene con lo que viene pasando en Irán, y es porque parte del estrecho de Hormuz está afectando el transporte de petróleo hacia Rusia. Entonces, ya hay unas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, y por eso durante la historia, siempre que hay un conflicto internacional y se involucra a Estados Unidos,
Por lo general Rusia apoya a la contraparte. En este caso sería Irán, pero pues ya Rusia le está diciendo como no, le toca soltar porque yo ya esto me está afectando a mí económicamente y hay un acuerdo que se habló, que se habló creo que el año pasado entre Vladimir Putin y Donald Trump y pues digamos que en esta conferencia o reunión de las siete grandes potencias para revisar el caso de la guerra Ucrania-Rusia, ellos apoyaron a Ucrania con que haya un control o un ataque, que eso es lo que quería Zelensky, buscar fondos y apoyo internacional para ellos, para poder Ucrania atacar de forma más fuerte y tomar más control sobre la guerra, porque pues, se los está llevando los rusos. Donald Trump le había dicho a Zelensky que no le gustaba cómo lo estaba manejando, sobre todo porque básicamente Zelensky pues está vendiendo su país al mayor postor y también lo estaba haciendo con el gobierno anterior de Estados Unidos, no con este gobierno actual. O sea, el que iba ganando era Biden y no Estados Unidos. Entonces, él les cortó las alas. Pero ahora como que las cosas se voltearon y ya Donald Trump le dio el apoyo o un apoyo parcial, ¿sí? Algo muy diplomático, como decir, me parece bien que hagan esto, hay una iniciativa de crear unos nuevos misiles en Ucrania para tomar más la ofensiva por parte de Ucrania. El tema es que pues este conflicto igual abre las cartas en la mesa y permite generar un juego más abierto para Estados Unidos y pues digamos a la larga Estados Unidos pues terminar beneficiándose, ¿sí? Porque lo que juega Zelensky es un punto muy crucial estratégico en la frontera entre Rusia y Europa. Entonces, adicionalmente, pues de que Ucrania en Europa es uno de los puntos de agricultura más grandes, de minería más grandes, de energía, de producción de energía más grandes. Entonces, entonces, pues es muy importante lo que está pasando entre Rusia. Pero también hay unas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Por eso ahorita todo el enfoque está en la guerra de Irán. Eh, entonces, desde el año pasado no se hablaba lo de la guerra de Ucrania y la guerra aún así ha ido avanzando y durante todo este año ha ido muriendo un montón de gente. Entonces, pues veremos qué sucede. Eh, digamos que durante el día de hoy pues hay una reunión entre unos emisarios de Estados Unidos y de Rusia para reactivar las negociaciones sobre el tema de la guerra de Ucrania. Pero esto es directamente entre Estados Unidos y Rusia, no Ucrania. Estados Unidos y Rusia. Porque aquí lo muy importante es hablar si el estrecho de Hormuz se va a desarrollar, o sea, la apertura de ese estrecho se va a solucionar definitivamente. Digamos que pues yo no veo como que o por lo menos en las noticias, que se hable mucho sobre que Rusia esté preocupada sobre estos recursos que ayudan para hacer armas nucleares a Irán. A ellos no les preocupa mucho de que tanto de que Irán o Estados Unidos se queden con esos recursos. Supongo que tendrán su porqué. Pero a China sí le interesa mucho. Y también con China, pues digamos que las negociaciones y los diálogos que hubieron el mes pasado, ese mes pasado donde Donald Trump llegó a China con su equipo de trabajo, que básicamente eran los CEO de las empresas de tecnología más importantes, porque iba a hablar con China sobre el tema
el desarrollo de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, pero también sobre el tema del estrecho de Hormuz. Entonces, hay muchas cosas que se están pactando y que todavía no se saben, pero pues al parecer lo de Irán está saliendo. Las cartas se le están dando a Estados Unidos, así los medios digan que no, pero pues en realidad así es. Así que después de esta introducción larga, bienvenidos a Ana Corner, yo soy Daniel y hoy vamos a hablar de algo que los gobiernos, los bancos y las potencias mundiales prefieren que no entiendas demasiado bien. Y es cómo se reconstruye una nación o un país después de una guerra. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? Y por qué casi nunca es quien tú crees. Y spoiler, no siempre gana el pueblo, casi nunca de hecho. Pero lo interesante no es el crimen, lo interesante es la arquitectura del crimen. Así que si llegaste hasta aquí, como siempre digo, o eres muy inteligente o estás demasiado aburrido. De cualquier forma, bienvenido. Esto va a ponerse bueno. Hoy lo que vamos a hablar y lo que vemos como siempre a mi espalda o en la pantalla es el mapa, porque hoy vamos a continuar con el capítulo anterior. Perdón, cambió la cámara. Vamos a hablar sobre, veníamos hablando sobre la reconstrucción de la reconstrucción en la guerra de Irak o la guerra del Golfo. Y ya habíamos hablado previamente sobre todo lo que sucedió en la guerra del Golfo, en esto de aquello desde los 90, desde el 93 hasta casi entrados al 2004, cómo se desató, pues básicamente toda una estrategia donde se nota que Estados Unidos aprendió de sus errores y de esos errores se involucran muchas estrategias que vemos hoy en día que se han aplicado. De hecho, la guerra hoy en día es más geopolítica. Y sí, 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 hay una guerra armamentista, pero lo que está haciendo mover los engranajes del reloj eh, son los diálogos que se tienen políticos internacionales. Siempre es terrible cuando se destruyen las ciudades, cuando mueren las personas. Eso lo vimos en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Después lo vimos en la guerra de Vietnam. Y ahora que estamos en la guerra del Golfo, es lo mismo. Solo que aquí los protagonistas son otros. En esta época estamos hablando de que el presidente es George Bush y el gobernante de Irak en esa época era Saddam Hussein, y que esto dio pie a muchas consecuencias que vamos a empezar a ver ahorita. Entonces, como siempre, tengo acá mi mapa. En este mapa vamos este es mi apoyo y este es mi soporte porque es mucha información la que se maneja y vamos a empezar como siempre, desde el principio. Entonces habíamos terminado que lo último que había pasado era que ya había llegado Barack Obama a la presidencia y Barack Obama había esta vez autorizado la retirada, había anunciado la retirada de el ejército estadounidense del territorio iraquí, no sin antes, obviamente, establecer ya el control político y económico interno en Irak, obviamente con políticos que pertenecen a Irak, que son iraquíes, pero que son controlados por Estados Unidos. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues resulta que ya como si, o sea, ¿qué pasa? Que
Estados Unidos, hemos visto que Estados Unidos se involucra en los conflictos internacionales por varias razones, tanto por ganar recursos internacionales, control político internacional, además de sumar, eh, digamos que un partidario a sus decisiones geopolíticas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si a Estados Unidos el día de mañana se le da por hacer X o Y cosa, ¿sí? Tiene a diferentes eh, participantes internacionales, países internacionales que lo apoyan eh, burocráticamente y democráticamente, ¿sí? Entonces, esto le da permiso como a Estados Unidos de hacer lo que quiera de forma internacional. Así fue con Alemania. No lo pudo hacer con Vietnam porque cometió un montón de errores. Pero con el tema de Irak es que, digamos, todo esto que está pasando ahorita en Irán, créanme que Irak es un punto esencial estratégicamente militar por la cercanía a ese territorio, además de que el Medio Oriente, pues digamos que el recurso más grande que tienen son los hidrocarburos, pero pues digamos que, bueno, por lo menos en esa época eso es un detonante principal para que se desarrollara toda esta guerra. Entonces vimos todos los operativos, el operativo Escudo del Desierto, que fue lo que inició todo en el 93, donde básicamente eh, se sacó a Irak de Kuwait, pero se tomó el control del territorio de Kuwait como punto estratégico militar para después ya invadir Irak en la operación Shokanó, que es una de las operaciones más brillantes, donde básicamente ya se tomó el control del país y además ya se encarceló a la mayoría de tanto de líderes militares y políticos y inclusive a Saddam Hussein. Pero ya después quedó como, o sea, se disolvió el ejército iraquí y se tomó el control del territorio por parte del ejército norteamericano, pero se empezaron a ver se empezaron a filtrar un montón de escándalos sobre abuso del poder por parte del territorio, tanto con la población como sobre todo con en las cárceles y en las prisiones. Digamos que ellos tenían pues prisioneros políticos, no eran militares, y ya se veían unos temas de abuso, de torturas terribles. Entonces, en el capítulo anterior yo hablé más sobre eso. También tantos años, digamos, que los eh, militares estadounidenses, norteamericanos en territorios internacionales, tantos años también en contratos de guerras, contratos de guerras y recursos todos desperdiciados. Hubo un problema interno en mismo Estados Unidos que forzó a Barack Obama a retirar las tropas de Estados Unidos. Eso ya fue entrados en el 2010-2011. Sí, pero parte de esos escándalos hace parte también de todo el problema sobre cómo se empezó el proceso de reconstrucción de Irak. Y eso, créanme, que dejó otras enseñanzas adicionalmente sobre lo que ahorita está pasando. Entonces, para continuar con eso que venimos hablando, hablemos de alguien muy importante y vamos a hablar de quién es Halliburton. Halliburton es una de las empresas texanas o corporaciones texanas más grandes en el mundo durante principios de los 2000, ¿sí? Con más de 300 empresas subsidiarias, o sea, empresas a su nombre globalmente, y con
sede principal en Dubái y en Houston. El tema es que Halliburton es una de las empresas petroleras y de control de hidrocarburos más grandes, ¿sí? Y esto viene desde los 90s, ejerciendo poder político sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una conexión entre el gobierno de George Bush y esta empresa. Resulta que el vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George Bush, Dick Cheney, fue CEO o fue presidente de Halliburton. Hizo parte de la mesa directiva de Halliburton y se retiró. Y se supo que Halliburton hizo varias inversiones sobre la campaña de George Bush. Entonces esto lo liga directa, estamos empezando a generar conexiones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué determinó? Que cuando ya Estados Unidos tomó el control de Irak, disolvió el ejército iraquí y empezó a tomar control sobre los recursos iraquíes, tanto recursos naturales, hidrocarburos, recursos políticos, territoriales, militares sobre Irak. Empezó unos supuestos contratos de reconstrucción sobre Irak, ¿sí? Esto en beneficio a esta empresa o a una de las subsidiarias de Halliburton. Entonces, durante la época, eso fue un caso muy importante porque fue un tema de corrupción muy grande, donde Halliburton recibió hasta el año 2006, o sea, si en el 2004 empezó hasta el año 2006, la cantidad de 16 mil millones de dólares en contratos para reconstruir Irak, en contratos de reconstrucción, contratos de petróleo. El tema es que todos estos contratos pues fueron obtenidos sin ninguna licitación y de manera directa. O sea, esto ni siquiera cumple con la misma constitución política norteamericana, saltándose todos los procesos y pues viéndose relacionado el mismo vicepresidente en un proceso de corrupción terrible. Esto se supo por las noticias, pero realmente esos procesos judiciales se quedaron muy atascados y nunca pasó nada, las investigaciones no llegaron a nada. Pero bueno, uno diría como si empezamos estos procesos de reconstrucción y yo contrato a mi mejor amigo, a mi parcero, para que el man haga la plata y vaya y termine de reconstruir el país. Con tal de que cumpla, pues eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando aceptamos la corrupción. Pero además es que lo que sucedió fue lo siguiente. Entonces tenemos este artículo que dice que los contratos que ha adjudicado el gobierno estadounidense, esto es un artículo del 2003 de lo que estoy hablando, el cual dice que los contratos que adjudicó el gobierno estadounidense a los grupos Halliburton y Bechtel para la reconstrucción de Irak son más importantes desde el punto de vista económico que lo admitido hasta ahora por el ejecutivo presidido por George Bush, según publica hoy el Washington Post y el Wall Street Journal. Según los documentos a los que ha obtenido acceso el rotativo de la capital, los contratos de Halliburton con el Pentágono superan los 1.700 millones de dólares,
sin contar los cientos de millones adicionales obtenidos a través del cuerpo de ingenieros del ejército de tierra estadounidense. Según lo que se habla es que en la época hasta Halliburton construía los batallones en Irak y les ponían a todos esos batallones, los dotaban de todo, gimnasios, casas, les ponían hasta Burger King, o sea, tenían de todo allá, ¿sí? Y el derroche económico era gigantesco. El tema es que esto no solo sale del control, esto no sale de Irak, ¿sí? De los recursos de Irak, primero que todo, porque ellos llegaron a Irak y hay que invertir sobre Irak en la extracción de recursos y todo eso toma tiempo, ¿sí? En la reconstrucción. Esto sale de los impuestos estadounidenses, ¿sí? Eso sale de los ciudadanos. Entonces ahí es donde es lo crucial. Pero hablemos de algo, ya, algo más chévere. Entonces, ¿cómo se dieron estos programas de inversión? ¿Sí? Resulta que se creó la Autoridad Provisional de la Coalición, el cual es una agencia del Departamento de Defensa estadounidense diseñada para controlar a Irak militarmente, económicamente y políticamente. ¿Sí? Esto fue en el año 2024. Esta agencia resulta que tuvo que ser eh, disolvida en el año 2004 porque se empezaron unas auditorías que empezaron a hacer preguntas incómodas sobre 8.800 millones de dólares que simplemente se evaporaron. No se sabe a dónde se fueron. O sea, adicionalmente, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, junto con el Banco Mundial, establecieron varios fondos. También porque hubo apoyo internacional en un fondo llamado Pacto Internacional con Irak, con el fin de financiar la reconstrucción del país, tanto de entidades públicas como de construcción, por un valor de 36.000 millones de dólares. Adicionalmente, estos administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado. Entonces ya vemos que hay dinero interno de Estados Unidos invertido, hay dinero internacional invertido en la reconstrucción de Estados Unidos y se empezaron a conocer que hubieron contrataciones no legales en este proceso. Y no se le dijeron, y hubo eso, hubieron empresas privadas que hasta denunciaron internamente que los procesos de licitación no eran justos porque habían empresas internas, empresas no grandes, o sea, que también querían concursar de manera justa y no se les permitió. ¿Qué pasó con todos estos? Porque, bueno, y adicionalmente de todo ese dinero que se perdió, ¿cuál realmente fue la polémica de este asunto? La polémica de este asunto es que todos estos, por ejemplo, estas son fotografías y registros fotográficos reales de los procesos de reconstrucción, procesos de obra de infraestructura, procesos de desarrollo energético, y todas estas obras quedaron inconclusas y sin terminar. Son elefantes blancos, como le decimos en mi país. Y adicionalmente todo ese dinero, hubieron ingresos de directivos de la empresa de Halliburton
que simplemente recibieron el dinero y gran parte se perdió. Ese dinero no se sabe para dónde se fue. Y lo que quedó para la construcción no alcanzó para finalizar las obras. Entonces, aquí también miren, dice fondos adicionales de 20.000 millones de dólares, incluidos 5.000 millones de dólares para temas de seguridad y policía, y 8.000 millones de dólares para la infraestructura de la industria petrolera. O sea, entonces hasta el ejército norteamericano estaba involucrado en el enriquecimiento ilícito. Pero vamos a hablar de cómo se repartieron el botín. Y las empresas realmente, la lista de empresas beneficiarias de cómo se repartieron este botín fueron Bechtel, con aproximadamente 2.400 millones, para rehabilitación de la infraestructura, Fluor, otra empresa petrolera, con una suma de 1.000 millones de dólares que recibió, o sea, eso es dinero que se saben que se echaron al bolsillo y que se perdió. 1.000 millones de dólares para la construcción de sistemas de agua y saneamiento. Parsons Corporation, otra petrolera, con una suma total recibida por 1.300 millones para servicios de construcción. Washington Group International, con un alrededor de 580 millones de dólares para proyectos hídricos. Y la subsidiaria de Halliburton, KBR, que recibió, aparte de esos 16.000 millones, 580 millones adicionales. El tema es que, aunque todas estas empresas norteamericanas, porque todas son norteamericanas, recibieron un montón de plata internacional, de los impuestos, de recursos que sacaron de Irak, dejaron todos esos proyectos a medias. Y el tema es que solo a contratistas iraquíes solo recibieron el 1% de todo el dinero que recibieron. El 1% de todas estas cifras que estamos hablando. 1.000 millones de dólares. Solo recibieron nada. O sea, recibieron básicamente las migajas de pan de toda la comida. Todos lo comieron los demás y solo los iraquíes recibieron las migajas. Estas son, digamos que aquí podemos ver cómo todavía, estos son reportajes de que todavía de estas empresas siguen existiendo en Estados Unidos. Halliburton sigue operando en Estados Unidos. Fluor sigue operando en Estados Unidos. Parsons sigue aún existiendo. Y todos estos procesos judiciales no llegaron a nada. Estas investigaciones quedaron en blanco y fueron dinero que simplemente se evaporó. Joining us now is Parsons CEO Carrie Smith. We have you here on set. It's great to have you. Welcome. Well, as you said, Joe, earlier this with morning, that thank intro, God for I will engineers. add a little context, and that is we have seen all defense contractor stocks and government IT services stocks come under pressure since the election because there is this anticipation that DOGE is going to mean compression of margins. How do you see it with the Trump administration? Vemos como realmente estas empresas pues roban dinero y no pasa nada. En febrero del 2026, el CIGIR informó de que solo se completará el 36% de los proyectos del sector de agua planificados originalmente y solo el 70% de los proyectos del sector eléctrico planificados. Solo el 36% se completará y solo el 70% de energía. La autoridad provisional de la coalición perdió grandes cantidades de dinero de los contribuyentes estadounidenses y de ingresos iraquíes confiscados. Una auditoría elevó la cifra total a 8.800 millones de dólares. Acá vemos al presidente George Bush con el vicepresidente Dick Cheney. En 2012, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que en los 2 años anteriores
70 personas y empresas estadounidenses habían ganado contratos por hasta $8.000 millones para las guerras de Irak y Afganistán. Todos ellos donados a las exitosas campañas presidenciales del expresidente estadounidense George W. Bush, que fueron dirigidas por Dick Cheney, antes de ser elegido compañero de fórmula de Bush y posteriormente elegido vicepresidente. O sea, esto fue un plan desarrollado desde la campaña. La idea era financiar la campaña de George Bush. El vicepresidente Dick Cheney hacía parte de Halliburton. Invirtieron para poder meterse en un conflicto internacional, extraer estos recursos y darlos en formas de contratos de reconstrucción, de seguridad, de construcción eléctrica, de ingenierías a las empresas y así pagar la campaña y todos enriquecerse. El tema es que aunque a un día hoy así funcione, el que terminó pagando fue el pueblo iraquí, porque todos esos proyectos quedaron inconclusos en esa época. Un artículo, el que dice: a la sombra de Bush y Cheney, el diario recuerda que la compañía texana Halliburton es el mayor cliente del gobierno norteamericano en Irak, seguida precisamente por la californiana Bechtel, una de las principales financiadoras de la campaña electoral de Bush. O sea, no solo fue Halliburton. Responsables de la administración Bush, citados por el diario, señalaron que la Casa Blanca está buscando varios de miles de millones de dólares suplementarios para financiar la reconstrucción del país. Hace unos meses, el presidente estadounidense indicó que la reconstrucción se autofinanciaría con la venta de petróleo iraquí. Según uno de estos responsables citados por el rotativo, la Casa Blanca pretende presentar el mes que viene al Congreso una solicitud de créditos para Irak que se elevan a los 2.750 millones de dólares. Así es. Esto no solo corresponde a que el presidente pueda manejar el presupuesto. Esto se presenta al Congreso y el Congreso lo aprueba. Así que sí, esto fue una estrategia confabulada y que esto no finalizó aquí. O sea, no malinterpreten el asunto. Esto no finalizó aquí. Realmente este capítulo no es muy largo porque realmente parte de lo que hacía, de lo que faltaba, era que parte de lo que faltaba el capítulo anterior era este proceso de reconstrucción, porque todo esto está muy bien registrado en artículos periodísticos de la época y sobre los procesos y los juicios. Acá tenemos uno que se llama Irak Reconstrucción y el dinero. Se los recomiendo, este lo había guardado acá. Esto ya es del año 2010, o sea, no es tan lejano a la época, pero explica muy bien lo que pasó. Es de la misma BBC. Entonces aquí saco un pequeño extracto. Dice, leamos esta parte. El inspector general especial para la reconstrucción iraquí afirmó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos no puede justificar adecuadamente el gasto del 96% del dinero. O sea, no lo puede justificar, es como se quedaron con las manos así. La auditoría publicada este martes indica que aproximadamente 9.000 millones, 8.700 millones no se encuentran. O sea, más del 95% del presupuesto robado. Porque eso es usura, o sea, no hay nada que hacer. También ha habido informes de presión del gobierno de Estados Unidos sobre la administración iraquí con respecto a las ofertas de adquisiciones públicas de este último. En abril del 2019, por eso les digo que esto no ha terminado. Esto no terminó en esa época, esto no solo fue George Bush, esto fue George Bush y Barack Obama. Estamos hablando de
Porque lo de Barack Obama es muy interesante. Es que no lo hablé la próxima vez, pero ¿qué pasó con Barack Obama? Cuando entró Obama, se vio forzado a retirar las tropas de Estados Unidos de Irak, porque ya la población estaba diciendo, bueno, el gasto de recursos, sucedieron todos estos temas sobre... Todo esto salió en el momento, esto salió como en el 2005, 2006, sobre las auditorías y los dineros que se iban perdiendo, las cantidades inmensas de dinero que se perdían y que aparte el Congreso aprobaba más. Y todo esto venía de los impuestos pagados por los mismos norteamericanos, sobre los dineros internacionales por parte de la ONU, la OMS, porque pues obviamente también hubo control internacional sobre este territorio. O sea, esto se repartió aquí para todo el mundo, ¿sí? Pero para que hubiera para todo el mundo, había que sacar cantidades gigantescas de dinero. Entonces, Barack Obama estaba con el problema hasta el cuello y en el 2011, hasta el 2011, Barack Obama retiró a las tropas norteamericanas. ¿Qué pasa? Que cuando retiró el control militar, empezaron los ataques por parte de un grupo relacionado con el ejército que había sido retirado, que había sido desarticulado, el ejército iraquí. Y empezó el nuevo Estado Islámico más radical llamado ISIS. Entonces, y empezó la nueva guerra contra el terrorismo en Afganistán. Y esto otra vez volvió a generar gasto de recurso público, empezaron el derroche económico, o sea, las guerras sirven para esto. Y esto, y de hecho, es más polémico el de Afganistán, el de Barack Obama, porque al final esto era sobre un territorio que ya había sido conquistado. Entonces, no se iba a ganar nada, solo era por mantener el control. El anterior fue para obtener más territorio, un aliado geopolítico, control económico sobre ese país, pero aquí era para mantenerlo. Entonces se le salió de las manos a Barack Obama y los procesos de corrupción pues aún seguían. Así que eso no depende de qué partido político. Estados Unidos de hecho opera de esa forma. Entonces, para no quedarse económicamente en bancarrota, Estados Unidos tiene que estar constantemente entrando en conflictos internacionales. La guerra siempre va a existir y eso es un punto internacional. Eso es un punto. Por eso ahorita que pues estamos viendo lo de Irán y lo de Irak, esto solo es una guerra más. Y lo de Venezuela también fue así. Lo de Venezuela acabó rápido simplemente porque Venezuela pues no estaba luchando contra nadie y no tenía los recursos para hacerlo, pero lo que es Irán tiene los recursos en uranio, petroleros y tiene puntos estratégicos globales que influyen con todo el mundo. Por lo tanto, Irán tiene parte de control muy importante en la situación geopolítica. Venezuela tiene los recursos, sí, pero geopolíticamente no está en nada. Está en Latinoamérica. Entonces fue muy fácil acabar la situación. Ya Estados Unidos cogió el control, ya tiene Venezuela, ya listo, ¿sí? Pero pues Ucrania e Irán son más difíciles de resolver. Pero también que sean más difíciles de resolver es muy a conveniencia, porque entre más conflictos y vidas acaben y sigan habiendo explosiones y se maten personas, esto beneficia económicamente a Estados Unidos porque les permite a ellos seguir teniendo un control interno en su propio país. Si no, si la gente
hoy, antes era más difícil, sí, porque la gente era más informada antes, la gente tenía un pensamiento crítico también, y hoy con el tema de las redes sociales, el tema del entretenimiento, ya la población está controlada de forma más fácil, pero antes era más difícil, sí, antes cuando la situación se ponía cruda, pues digamos que en Estados Unidos, digamos que el control se les podía salir de las manos y ya no iban a tener el apoyo político interno que tenían antes, ¿sí? Los partidos. Por ende, siempre al final es un juego entre partidos para ver quién llega y toma el control y así poder enriquecerse, ¿sí? Entonces, ¿es el turno de los demócratas o es el turno de los republicanos? ¿O es el turno de los demócratas o el de los republicanos? Nunca el de un independiente, nunca el de un independiente. Porque realmente esto lo vi una vez en un documental que habla sobre cómo Donald Trump subió a la presidencia en su primer periodo. Y habla sobre que fue como en el 2019, si no estoy mal, ya no me acuerdo. 2019, es que siento que fue ayer 2019. Entonces, sí, fue como en el 2019. Y en el documental, Trump ya había pensado varias veces en presentarse a la presidencia de Estados Unidos. Y él lo intentó de hacerlo con un partido independiente, pero a él le habían dicho que jamás iba a lograr hacer llegar hasta arriba en un partido. Tiene que ser un partido conservador, o demócratas o republicanos. ¿Por qué? Porque toda la cadena de infraestructura y de apoyo político que requiere, tiene que involucrarlos a todos y tiene que darle contratos a todos y tiene que generar enriquecimiento para todo el mundo, no solo internamente, sino internacionalmente también. Está involucrado Francia, está involucrado Inglaterra, está involucrado casi toda Europa. Entonces, por eso, siempre en estos conflictos internacionales, y siempre tiene que haber uno nuevo para mantener la rueda funcionando. Y esto es parte de la conclusión de lo que pasó, de lo que pasó con Irak. Y Irak es muy importante porque Irak realmente fue el aprendizaje de lo que pasó con Vietnam, pero aquí se terminó de desarrollar la globalización y aquí estableció las reglas de juego geopolíticas militares actuales. Aquí en Irak lo vimos, ¿sí? Y durante todos los 2000, del 2000 al 2010, se empezó a establecer cómo iba funcionalmente internacionalmente el juego geopolítico y económico moderno. Todo este conflicto de la guerra del Golfo fue el punto de partida de cómo funcionan hoy las guerras, hoy en día, por todo lo que hemos venido hablando. Entonces, hablamos de que en abril de 2019 el conglomerado alemán Siemens estaba a punto de ganar un contrato de 14.000 millones para reconstruir la infraestructura dañada. 2019. Y este conflicto fue el 2000 al 2004, del 93 al 2004. Y dice que reconstrucción. Estaba hablando de casi 15 años después. Estaba a punto de ganar un contrato de 14.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura dañada por la guerra de Irak, según el entonces primer ministro Abdel Abdul, lo que supuestamente enfureció al rival de Siemens, el conglomerado estadounidense General Electric, y provocó que la administración presionara a favor de que no se eligiera Siemens, sino que se eligiera General Electric. Y de malas. Eso es así. Los alemanes se estaban presentando para esos contratos, pero el control de Irak no lo tiene. Perdón, pero el control de Alemania tampoco lo tiene. El control de Alemania, yo creo que hasta hace poco, estoy hablando de
2010 para acá, Alemania ha ganado independencia de Estados Unidos. Pero durante todo el siglo pasado, Alemania fue la perra de Estados Unidos. Y hoy lo es Irak. Además, en 2018 los funcionarios iraquíes dijeron que la administración Trump había estado presionando fuertemente al país para que eligiera General Electric en lugar de Siemens, lo que finalmente sucedió más tarde ese año. Esto es otro artículo que se llama La infraestructura de Irak dilapidada tras décadas de guerra, corrupción y negligencia. De esta página, Swiss Info, es una página creo que alemana o de Suiza, que también explica sobre cómo, o sea, con estos dos artículos uno ya básicamente entiende cómo es todo el proceso. Tenemos esta infografía que habla sobre las consecuencias de la guerra de Irak, muy interesantes. En el cual se habla de que hay un estimado de gastos de 3 trillones de dólares, lo que costó la guerra de Irak. O sea, la guerra de Irak costó 3 trillones de dólares. Y hubo una inversión de 800.000 millones de dólares. O sea, comenzó como 800.000 millones y terminó en 3 trillones de dólares. 1.600.000 de iraquíes fueron desplazados y 2.700.000 fueron forzados a dejar sus hogares por violencia. Entonces, estamos viendo, yo puse realmente esta imagen para ver cifras, ver que realmente el que pagó fue el país, fue el que perdió, ¿sí? Y pues obviamente, sí, uno habla, pues es que ellos estaban en el bando contrario, sí, todos están en el bando contrario, pero al final las guerras que surgen en los países, el bando perdedor, el pago de un bando perdedor es delegar el control político, económico, hasta cultural, por décadas, para el enriquecimiento interno del bando ganador. Y en Estados Unidos, ese bando ganador depende del gobierno de turno. Entonces, pero bueno, ya vimos como toda la consecuencia, todo este recorrido, ya concluimos lo que pasó con Irak, pero ¿cómo está Irak en la actualidad? Veamos realmente, porque créanme que para los que no conocen Irak, hoy en día, Irak no es un desierto de obras inconclusas. Irak no es gente con pinta de Medio Oriente sucios que no se bañan. No, eso no es así. Irak, de hecho, es una nación que se ha reconstruido, pero vamos a verlo cómo lo ha hecho. Irak actualmente este es el centro de convenciones de Bagdad, uno de los centros de convenciones de Medio Oriente más grandes, donde se hacen reuniones geopolítica y de cultura. Este es el Palacio de Balfour, es el palacio conocido en los 90s donde vivía Saddam Hussein. Aquí estamos viendo parte de la ciudad de Kurdistán, y este es el Hotel Grand Millennium, que creo que es de 4 o 3 estrellas, un hotel de 4 o 3 estrellas. Así son los centros comerciales en Irak.
muy modernos. Esta es un centro empresarial llamado el Empire World en Bagdad. Estos son barcos en la terminal petrolera iraquí de Al-Basra, ubicado en el Golfo Pérsico. Estas son plataformas petroleras. Esta es vista de la ciudad de Koya. Vemos una ciudad con infraestructura completa, vías, casas, viviendas. O sea, esto es a las afueras, esto no es la capital. Estamos viendo que no solo la capital está desarrollada. Adicionalmente, uno de los eventos más grandes de la cultura musulmán se realiza en la mosquita de Al-Azz, que es una mosquita de las más grandes en Irak y en Medio Oriente. Y eso es un festival completo. Pero al final lo que quiero complementar mientras que voy organizando estas imágenes es que la reconstrucción de Irak ha dependido netamente de sus pobladores. Y es verdad. Esta es una reunión entre Xi Jinping, creo que es Xi Jinping, mandatario de China, y el actual gobernante de Irak. Y es que la reconstrucción de Irak ha dependido netamente de sus pobladores y de las personas que le pertenece a Irak. Los contratos de reconstrucción, actualmente esos proyectos han sido culminados por empresas iraquíes, por estudio de la misma población. Y siempre va a pasar que en los procesos, en el bando perdedor, en una guerra, cuando pierde el bando perdedor, la verdadera reconstrucción está en manos de la misma población. La reconstrucción de Irak nos enseña que en el siglo XXI las guerras humanitarias son el último refugio de los especuladores. No existe la ayuda desinteresada. Cuando hay billones de dólares en juego y la liberación siempre viene con una factura que pagan las generaciones futuras de ambos lados del conflicto. La verdadera lección iraquí no es sobre la inevitabilidad del imperialismo, sino sobre la capacidad humana de supervivencia y reconstrucción. Después de ser aplastados por dictadores propios y extranjeros, explotados por corporaciones multinacionales y abandonados por la comunidad internacional, los iraquíes han demostrado que la dignidad nacional no se compra ni se vende, se conquista día a día, proyecto a proyecto, decisión soberana a decisión soberana. Si quieres librarte de una tiranía, debes estar dispuesto a pagar décadas por ello. Pero si quieres mantenerte libre, debes estar preparado para pagar ese precio indefinidamente. En Irak, esa cuenta sigue abierta, porque el control se encuentra hoy en día todavía. Y la historia aún se está escribiendo. Esta vez esperemos que sea por manos iraquíes. Eso es todo, les agradezco, muchas gracias por haber compartido conmigo en este próximo capítulo. Ya casi vamos a terminar esta saga sobre la reconstrucción de la guerra y respondiendo realmente cuando un bando perdedor, quién es el que paga, cómo es la reconstrucción de un país. Ya lo hemos visto, este es nuestro tercer caso, vamos a ver un caso más. Yo creo que si no estamos acabando el próximo capítulo, serán en los próximos 2. Y empezaremos otro tema muy interesante, muy distinto, que realmente es el ideal de este canal. Les agradezco, síganme en mi cuenta de X y en mi cuenta de TikTok como Dana Corner. Yo todas las semanas estoy presentando nuevo contenido sobre la historia, sobre la cultura, pero más importante sobre la verdad
sobre la verdad, cómo son las cosas, y sobre el pensamiento crítico, a ayudarte a abrir la mente y a ver la realidad con ojos de verdad. Gracias.